Todas las caras del rock en Lado C. Esa tarde en que te fuiste hasta el sol se me apagó, se rompió la estufa leña, se rompió el calentador, mil goteras se ensañaron con nuestra vida. Esta hermosa canción, con ese swing y esa base que nos transporta a distintas épocas, ¿no? Porque un poco el blues, el rock and roll, soul, funk, son músicas que se fueron fusionando entre sí, más toda la mixtura que el artista y la impronta que el artista le pone, ¿no? Y esto está hecho por un varelense, y eso para nosotros que amamos la música y amamos Varela es un gusto y un orgullo tenerlo hoy acá en la radio al señor Omar Moreta. Omar, buenas tardes. Buenas tardes, chicos, muchas gracias por la invitación, muy contento, ya nos conocemos, ya hicimos alguna cosita Sí. el año pasado. Sí, estamos, bueno, lo comentamos a la gente que estamos trabajando en un material, en un documental sobre la historia del rock en Varela, y bueno, obviamente apenas ya sabiendo de la existencia de Omar dentro de esa historia, tuve la fortuna de toparme con Rubén Guito, para quien me contactó con todo el resto de esa banda, ¿no? Sí. ¿Eran una banda? Éramos una banda que sí, que salíamos a tocar con Rubén, siempre nos encontrábamos en los diferentes boliches donde tocábamos. Sí, era una banda, había una banda acá en Varela, alucinante. Y éramos conocidos y amigos de muchos, y nos encontrábamos siempre, sí. Sí, acá en Varela había muchas bandas buenas. Muchas. Sí. Yo en esa época tendría 16 años y ya había dejado de tener banda y estaba de solista con guitarra. Aparte era más fácil para trabajar en los bares como solista, y bueno, hacía temas para solista en esa época. Es que si estoy con banda, todos los temas que se me ocurren son para banda. Si estoy tocando solo, todo lo que se me ocurre es para tocar solo. Ya tenés un panorama, una visión un poco. Es inevitable, sin quererlo pasa así. Y éramos una banda que nos veíamos siempre y tocábamos en muchos lados, nos encontrábamos en recitales. Darío Medina, claro, y su banda. Qué banda era esa. Genios. Muy buena, sí. ¿Sentías que había como una comunión un poco también llevado por la necesidad y por el momento de tener que estar unidos, porque si no los llevaban puesto en algún sentido? Y era la época plena dictadura militar. Por supuesto que cuando vienen estos señores, lo que quieren que la gente no piense. Si el rock es letra, es poesía, es como el tango, es letra, es poesía, es lo que se va viendo en el momento, contar la actualidad, las injusticias, los bajones, y nosotros, gracias a la música, seguíamos pensando. Claro. Y capaz que la gente no. Y a pesar de esa juventud y esa búsqueda de libertad, ¿no? Porque uno creo que cuando es joven lo que más ansía es la libertad. Sí. Para todo, para lo bueno y para lo malo. Yo creo que desde cuando naces hasta que morís, más que cuando se joven. Y bueno, y cuando empezás a ser músico más todavía. Sí, todavía. ¿Y cómo llega la música a vos? ¿A través de tu familia, tu niñez? Sí, yo empecé a tocar guitarra a los 5 años. Y a los 12 ya era profesor elemental de guitarra. Yo no sabía ni solfear y mi profesor me enseñaba con manzanitas. Aprendí a solfear antes que a contar. Un tipo con una paciencia bárbara, siempre le guardé mucho cariño. Claro, después a los 12 años empecé a componer y de a poco fui dejando el instrumento de lado y empecé a hacer mis canciones, empecé a tener mis primeras bandas, con mi viejo cargando siempre todos los equipos para todos los clubes donde íbamos a tocar.
Pero siempre el rock estuvo desde el inicio, o sea, fue, o sea, como que el que te formó, o también venías de otro palo, qué sé yo, como en la familia se escuchaba folclore, tal. Claro, yo a los 5 años empecé con folclore. Empecé el folclore. Me acuerdo que me llevaba a mi abuelo con sus amigos a comer los asados y me llevaba la guitarrita, y cuando terminábamos a comer me dice, bueno, flaco, dale, cantate esta, cantate la otra. Y después ya no, ya a los 12 empecé a hacer... Ya a los 12 ya venía con... le habían regalado el on play Yeah, Yeah, Yeah de los Beatles a mi hermana y me rompió la cabeza. Que es mayor que yo. Y nada, ahí fue un vuelco. Empecé a escribir, a cantar blues, a cantar rock and roll. Hacía rock, influenciado por algunos temas, por música progresiva, con arreglos de música progresiva. Pero siempre tuve... Como dice una canción mía que se llama De Marsella hasta Claypole, que hay una parte que dice, el tupé de poeta que el tiempo no pudo matarme. Siempre tuve ese tupé de poeta y de dejar una poesía que me deje conforme y decir, ya la canción está terminada. Ya me empezó a pasar a partir de los 14 años eso. Un poco siempre, lo repito acá, ¿no? O es una forma, una opinión que yo tengo, que la historia la escriben los artistas, porque después la otra historia está escrita por otros condicionamientos. En cambio el artista cuenta como esos viejos trovadores, ¿no? En la época medieval, o van construyendo eso. Creo que nosotros podemos hablar de historia, hoy todos los que estamos acá, y la música va a estar atravesada por eso, o los artistas, ¿no? Y las artistas. Y creo que es la mejor forma de contar las vivencias, ¿no? La poesía y la música. ¿Y sentís que un poco que los Beatles son los que enderezaron y formatearon a todos y agarraron y dijeron, bueno, muchachos, la batalla va a ser por este lado? Un poco sí. Sí, ellos y los Rolling Stones, sí. Sí, a partir de ahí yo creo que, bueno, empezaron a salir aquí los Gatos. También yo a veces me pasa, creo que te lo dije en la entrevista anterior, la última canción que terminé, la grabé, está grabada en el primer álbum, y cuando la terminé de componer digo, esto es Lito Nebbia. Porque tiene esas bajaditas que hace Lito, esas bajaditas con la voz, y te das cuenta las influencias que tiene, ¿no? Sí. Como cosas que ya que uno incorpora, capaz hasta a veces sin darse cuenta, o que están constantemente ahí, que al contrario, lo suman a uno, claro, ¿no? Lo hacen mejor. Y bueno, pero llegaste arrancaste temprano con tu idea de ser solista, ¿no? Un poco por la necesidad de la actualidad, también porque se estilaba, era un estilo... sí, era la época del café concert, se usaba mucho el solista. ¿Y vos qué referentes tenías ahí a nivel internacional, nacional? ¿Qué buscabas? ¿Qué te gustaba de esa época que vos lo podías trasladar a tu show, ¿no? Una acústica, un asiento y un micrófono. Y hay una mezcla ahí de Manal, de Los Gatos, de cosas de Flaco Espineta, Serrat, la poesía de Serrat. Quizás por eso mi tupé de poeta viene por el lado de Serrat, por el lado de Silvio Rodríguez. Hoy escuchás un álbum mío y hay rock and roll, hay blues, hay Dixie Jazz, hay candombe, hay bossa nova, hay rumba, hay hasta un bolero. Lo que yo hago ahora de hace ya muchos años, lo que me viene a la cabeza lo hago. No me fijo si es un rock and roll, si es lo que me viene al corazón. Si a mí me llena el corazón, a la gente lo tiene que entender. ¿Sentís un poco que, bueno, eso es madurez, ¿no? Pero sentís que el rock corrió un poco el prejuicio ese de los estilos y de claro, querer tener una pose antes que una propuesta? Sí, totalmente, sí. ¿Y eso benefició a todos? Sí, totalmente. Ese es crecer. Claro. Vivir, crecer, es la vida. Claro. Es la vida misma, ¿no? Es la vida que nos lleva. Las letras mías me llevan, la vida que vivo cotidianamente me lleva a escribir esas letras. Claro.
Y lo que hablábamos hoy, en aquella época donde vos te dabas cuenta con 16 años que lo que querían era que no pienses, más querías pensar. Claro. No hay nadie de mi adolescencia que no haya leído a Marx y a Engels, y después vas formándote como persona. Claro. Un Pero poco... al principio, a los 16, cuando yo tenía 16 años, ¿quién no leyó a esa edad a Marx y a Engels, por ejemplo? Claro, un poco decíamos hoy al principio del programa con los chicos, que en esa época estaba el militar políticamente o el militar con el rock, o sea, y el hacer, el querer cambiar la realidad de distintos puntos, pero siempre con la intención de cambiar la juventud, la realidad, ¿no? Y creo que es el espíritu que no debe perder la juventud y principalmente el rock. Por eso muchas veces cuando la juventud se aleja del rock, causa alarma, porque muchas veces vienen otras modas, otras músicas respetables como todas, pero que no tienen la misma esencia que lo que tiene el rock, ¿no? Que es querer cambiar la realidad, ¿no? Mensaje. Un mensaje. El mensaje. Desde los hippies de los 70, los punk de los fines de los 70, Totalmente. ¿entendés? O sea, todos. Y ahí transitaste, Varela, en esa época, los 70, Café Concert. Sí. Lo que pasa que hubo en el 72, creo, o 73. Cuando vino Perón, antes. Yo ya tendría 18 o 17, no, tendría 16 o 17. Y fue un concierto muy grande que se hizo en el Santa Lucía, donde vino Lito Nebbia, Popsenda, Genius, Alas. Organizado por Alfredo Gimbernot. Totalmente. Hoy cuando estaba recién ahí afuera me acordé justamente de él. ¿Por qué me acordé de él? Porque me acordé de ese concierto. Yo fui el anteúltimo esa noche. Estuvo Lito Nebbia, después estuve yo y después León Gieco. Y cuando terminó de cantar, y había, qué sé yo, 1.500, 2.000 personas ese día. Bueno, en realidad eso me abrió las puertas a la gente, se empezó a correr la bola de lo que yo hacía, de que era un cantautor, y a partir de ahora, de ese momento fue que me empezaron a contratar de los bares, de los boliches, de los Café Concert. Y me acordaba de Alfredo porque cuando terminé de cantar, viene, me agarra y me dice: Omar, está toda la policía en la esquina esperándote. Y me dice: no me joda. Entonces agarramos con mi novia y salimos de Santa Lucía por donde estaba el gallinero, que había pavos reales y un gallinero, y pasamos por todo el gallinero y salimos a la parte de atrás, nos levantó un amigo y nos fuimos por otro lado. Y me acordaba que el que me lo vino a avisar era el que organizaba, Alfredo Gimbernot. Fenómeno, uno de los pioneros. Y él tenía una banda que se llamaba Visión de Paz, Sí. que estaba muy buena también, tocaba un amigo mío también ahí, Néstor García. Y Alfred, sí, tiene alrededor, no sé, de 80 años de tener ahora, y tuve la suerte de charlar con él también en esa secuencia que charlé con un montón de gente de esa época a través del Meet, y grabamos mucho, y bueno, también estamos esperando que regrese a Varela para tenerlo acá en vivo, porque está radicado en San Luis. Y así transitaste, o sea, salir a tocar era, aparte de imaginarte las canciones que ibas a cantar, ¿por dónde ibas a escapar? Mira, en esa época... ¿Tenías que pasar por la comisaría primero? En esa época había una ley que se llamaba ley de repertorio, que tenías que ir y poner las letras de las canciones a ver si el comisario aprobaba que te las cantes o no. Imagínate la cultura del comisario, aparte, ¿no? Pero claro, en esa época yo tenía una canción que se llamaba La Libertad, que hablaba de los militares, de los policías, de los curas, de los campesinos, todo el mundo preguntándose qué era la libertad, y cada uno te decía su visión de lo que pensaba de la libertad. Y claro, estabas en la última canción y la gente te pedía otra y te decía: canta la libertad, canta la libertad. Y vos, con el calentón del vivo, con la gente que te pide y qué sé yo, la cantaba igual. Sí. Y cuando la cantaba igual, yo no sé cómo se enteraban, pero a los 15 minutos estaban ahí y nos llevaban a todos presos. Me han llegado a subirse al escenario y sacarme la guitarra del escenario. Bueno, pensando, ¿qué dejaste de energía, de recursos, todo en hacer eso y no poder haber hecho otra cosa, ¿no? Porque, ¿qué tenían en foco que la palabra, ¿no? Y
y el arte y la voz del artista le preocupaba tanto, ¿no? A esos tipos. Era lo que te decía, no vas a hablar, había una parte que decía, y a un militar yo le dije que era la libertad y me preguntó sonriendo qué es eso, dónde está. Y me acerqué a un cura y le pregunté qué era la libertad y se encerró en su iglesia y se puso a rezar y no me dijo nada. Y le pregunté a un usurero qué era la libertad, dime dónde está eso, cuánto vale, dónde está. Entonces, esto se escuchaban esas letras. Un pibe de 17, 18 años diciendo esas cosas. Claro. Después allá había otra que se llamaba también, bueno, tenía un estribillo que decía: vamos a remontar el vuelo de esas aves, que somos muchos y ellos ya lo saben, y es que al pueblo no lo vence nunca nadie. Claro, no podías cantar una cosa así. Lo que, Omar, lo que no te vamos a perdonar es que no te has traído la guitarra. No me dijiste que íbamos a charlar. Pero bueno, la próxima hacemos una ¿cómo se dice esto? Un magazine de 3-4 horas con Omar tocando la guitarra también. Sí, y después tu carrera, que después, bueno, sabemos que, bueno, por suerte termina toda esa etapa, ¿no? Vuelve la democracia. ¿Y vos cómo tomás todo eso? ¿O dónde te encuentras eso? ¿En qué momento te encuentras? Ese momento me encuentro en aquella época, me metí mucho en política, estaba con Alfonsín, en la época que perdíamos las internas con Balbín por goleada, y teníamos una agrupación, un montón de muchachos que trabajábamos para Alfonsín. Estuve en su casa y todo. ¿Había un entusiasmo? Sí, pero me di cuenta de lo que era la política y no quise saber nada de meterme en ningún cargo de política, de nada, no quise saber absolutamente nada, salí corriendo. Y previo a esto, año 80, 81, seguía teniendo problemas para tocar, no me contrataban de los demás sitios porque sabía que si yo iba podía haber algún problema, seguramente racia. Entonces me dejaron de contratar. Y después tuve problemas así con la casa de mi madre, tenía un Falcon en la casa de mi novia toda la noche, esperando. Agarré y al poco tiempo me fui a Brasil y me quedé 3 años. Me fui porque había tenido problemas ya de Amenazas, de que me tiroteé en la casa de mi madre y cosas. Y ahí me fui a Brasil 3 años. ¿Y cuando volví, qué encontraste en Brasil? En Brasil cantaba, encontraba que primero que estaba tranquilo, compuse montones de canciones en esos 3 años. Y el objetivo era irme para Europa, pero antes volví a Argentina y cuando estaba acá en Argentina, bueno, conocí a la que fue la madre de 2 de mis hijas y nos casamos, y a partir de que nos casamos dejé de tocar. Estábamos esperando una niña que hoy tiene 39, 40 años, y nada, me tuve que poner a trabajar, no me contrataban de los bares. Entonces me dediqué a seguir matrimonio. Mucho pasa eso, ¿no? En ese momento, bueno, uno necesita también priorizar un montón de otras cosas, ¿no? Primero y principal, el plato de comida en la casa. Esa es la historia. Claro. Por eso el sueño de cualquier músico es poder vivir de la música y dedicarle las 24 horas a la música, pero si tenés cosas que mantenerte y que vivir, hay que trabajar, y eso ya tu cabeza no está. Claro. Y más cuando tenés seres tan importantes que llegaran a tu vida, ¿no? Claro. Y ahí estuviste un tiempo, supongo. Sí, y después cuando tenía 27 me fui a 27, 28, me fui a España. Pero paralelo a eso, o sea, ¿qué veías en la movida, en el rock, con la música? Pues supongo habrás seguido escuchando y por más que no hacías música estabas actualizado, digo. Yo me iba a ver a Los Redonditos a La Plata cuando no los conocía nadie.
Memphis, Ricardo con Tapia, con su banda, estaba bárbaro. Había todo Fue de lo mejor del 80 la música argentina, yo creo. Claro. Los temas de Charly García, los Fito Páez. Sí. No sé en cuántos países habrá pasado, sacando a Inglaterra, en cuántos países habrá pasado que haya tanta diversidad. Es como dice Sabina. Sabina dice, si no hubiera venido Morris a España, los españoles no hubiéramos conocido el rock. Claro. Sí. Es increíble acá Argentina en cuanto a eso, en cuanto a los actores, en cuanto a los músicos. Las bandas que hubo acá del 70 en adelante, impresionantes. Claro, Impresionante. Aquelarre fue una de las primeras bandas que fue a Color España, ¿no? Humano. Fue a España. Y ahí te vas a España y ya te radicaste siempre en el mismo lugar, ahí en Mira, Ibiza. fui a Ibiza por un fin de semana y ya llevo casi 40 años. ¿Es tan atrayente como dicen o como se ve? O como... Es que cuando yo llegué no había nada. Había 2 discotecas en toda la isla, no había edificios estos gigantes que han hecho ahora, no había autopistas como hay ahora, no, era un paraíso. Era un paraíso. Fue el lugar donde después de la guerra de Vietnam fueron todos los hippies de Europa, fueron a vivir ahí. Hippies con la visa dorada, muchos, claro. ¿no? Claro. Y después a los 10, 15 años empezó toda esta onda del tecno y todo lo que estaban hablando al principio. Claro, fue una de las bases ahí también, Ibiza. Yo tengo un amigo de jockey muy famoso que me dice, en el mundo de los de jockey, si no pinchaste en Ibiza, no sos de jockey. Claro, es como el Glastonbury, ¿no? Por uno de los motivos que dejé de ir a la discoteca también. Claro. Yo soy un tipo que me gustaba bailar, iba a la discoteca y me gustaba bailar. Ya cuando empezó toda la moda esta del tecno ya dejé de ir, ¿no? Claro. No es lo mío. ¿Y ahí cuando llegaste a Ibiza, qué llegaste? ¿En el 80? ¿En qué año llegaste? ¿80 y Sí, pico? sería 83, creo. Y musicalmente vos venías siempre con tu guitarra. Sí, en Madrid trabajé en lugares, en boliches, también, solo con la guitarra. Y después estuvo mucho tiempo alejado de ella, de la música. Estaba como... ¿Te fuiste con tu familia vos a...? No, me fui solo. Me fui solo con $100. ¿Y volviste ahora con cuántos dólares? Con $100. Me voy con $100, ¿sabes? Y... ¿Lograste vivir ahí de la música? ¿Encontraste Sí. el lugar que ansiabas? Y no, porque elegí Ibiza para vivir y en Ibiza todo lo que sea en castellano no te contratan. Son muy pocos los bares, tienen que ser esos bares que están abiertos todo el año, que es para la gente de la isla, que hoy en día viven 140.000 personas. Ahí sí se puede, pero después cuando empieza la temporada, los que trabajan son los que hacen versiones en inglés, de Chili Paper, Claro. de qué sé yo, de Claro. Axl Rose, esos, los que trabajan son ellos, son los que Ahí tratan de los hoteles. estuvo radicado Miguel Abuelo, ¿no? Sí, fue muy amigo de mis primeros amigos en Ibiza. Yo llegué a Ibiza y él hacía un año que se había ido. Claro, vino a ser Los Abuelos, de la nada, Sí, en esa época. Sí, esa época. Y lo que sé de él lo sé por mis amigos que fueron. Y encontrás que había una cultura rock ahí en ese momento que llegaste, no después, sino que había como sí. Tuvo, Cubero. Cubero 10. Cubero. Soy muy amigo de su familia. Estuvo también Fito Páez. Sí. Salió mucha música de ahí. Charly tocó 3 o 4 veces en Ibiza. Le gustaba tocar y tocaba para 50 personas, ¿eh? Claro. Pero le gustaba ir a tocar Ibiza. Bueno, el del reggae, que no me acuerdo el principal reggae. Bob Marley. Bob Marley vivió en Ibiza. Claro. Vivía en Ibiza. Ah, mira vos. Y era un florecer un poco del rock, ¿no? Acá en la Argentina, pero a nivel mundial también había... Sí, influyó mucho. En España influyó mucho el rock. Igual los españoles no llegaron a desarrollar, ¿no? Un rock, No. sacando Ahora- algunos artistas puntuales. Exacto. Ahora sí hay muchas bandas, pero en aquella época el rock de ellos era capaz que
Virus, que también tiene muchos temas que me gusta, Virus, pero era ese tipo de rock, lo más fuerte que había. Estaba Miguel Ríos, ellos tenían... Claro, Miguel era Ríos, una ¿no? cosa muy entre el pop y el rock. Claro, no era No que era tenía rock. no había un Led Zeppelin. No. Claro. Pero había bandas como Triana, que eran unos flamencos que hacían tipo Pink Floyd, pero gitano. Qué bueno. Era buenísimo. ¿Tuviste cerca de la cultura gitana? Y sí, los iba a ver. Muchas de las cosas que hago con la guitarra, iba los domingos a un lugar en Ibiza donde siempre había música gitana e iba a aprender. Los movimientos de la mano derecha iba a aprender. Y me quedaba así con un bobina mirándolo y después practicaba en casa. Porque el manejo de la mano derecha que tienen los que tocan la guitarra en flamenco es muy zarpado. Claro. ¿Y los gitanos son como dicen que son? ¿Así de ser medio peligrosos? No. Lo que pasa es que son muy cerrados. Patriarcado, y las familias son muy estrictas con su hija que se case con otro gitano. En ese sentido sí son conservadores. Son muy conservadores de su cultura, de su... Pero eso también es una cosa que ahora con el tiempo ya está cambiando también. Sí, bueno, nos pasó ver toda la cultura asiática, ¿no? Y con el mundial y todo eso. Por ejemplo. ¿Y tuviste la posibilidad de salir de España a ver bandas, recitales, o a girar, o a pasear, no sé, a la cultura inglesa, o ahí a los países? Viajé mucho yo por Europa, conozco muchos países. Y lo que estábamos hablando de cuando me casé y nació mi primera hija que dejé, fue mucho tiempo, estuve como enojado con la música. Más que enojado con la música, enojado conmigo. Siempre seguí componiendo, pero dejé de salir a tocar. Era algo que escuchaba, escuché esta banda, y la escuchaba y sufría. Claro. No me hacía bien. Entonces estuve mucho tiempo sin querer saber nada de la música, estaba como enojado. De estarme dedicando a una cosa que no era lo mío. Me dedicaba a otras cosas para vivir y eso te causa una frustración con los años. Y además una frustración Estuve muchos años, claro, sin hacer nada, pero nada. Y mal, o sea, y frustrado, no es que estuviste viviendo otra etapa de tu vida agradable, está bien, pero dejando de lado un poco eso, ¿no? Y es el síndrome que nos pasa a los músicos cuando dejamos de hacer música, ¿no? O sea, en algún momento siempre yo hablo con mis amigos de decir, viste, o sea, no sé, me casé o voy a tener un hijo, vendo todo. No vendas nunca nada, guardalo. Ya. Andá, si querés dejar, pero porque el equipo Fender, la guitarra Fender no la vas a tener nunca más hoy, no en los tiempos que corren. Y además uno siempre va a volver a ese amor. O sea, vos te diste cuenta que no podías seguir así. Al final, imaginame ahora con 60 y pico de años, mañana termino de grabar el segundo álbum. ¿Dónde estás grabando? En Claypole, en el estudio 847. Y los músicos que siempre me acompañan y los que graban son de ahí del estudio. Somos como una familia, hace que tocamos juntos como 10 años. ¿Y cómo haces? ¿Vos estando allá, ellos acá? Y porque como participaron en todas las grabaciones, por ejemplo, ahora cuando vine, llegué de España y a la semana toqué en un teatro ahí en Claypole, y hablé con los músicos, todos podían, y hicimos un ensayo y tocamos. Y salió lindo, salió muy bien. Sí, porque ya las conocen las canciones. Claro. Ya las conocen. Sí. Y es una familia, pero nunca mejor dicho, es una familia y no exagero nada en lo que digo con los chicos estos, que el más grande tiene 38, claro. El guitarrista tiene 34. ¿Y cómo ayudó al músico también un poco las nuevas tecnologías, ¿no? Además a vos estando lejos, ¿no? De tener la posibilidad de acercarte con otros músicos, de pasar música, incluso hoy se graban discos cada uno en una parte del mundo, ¿no? Sí. Y el conocimiento. ¿Cómo te llevas con la tecnología en ese aspecto? Yo de tecnología nada. No entiendo nada. Apenas sé mandar WhatsApp. ¿Y cuando querés escuchar música, a dónde vas?
Al teléfono y meterle un buen parlante. Ajá. Me gusta mucho jazz escuchar, normalmente escucho jazz. O el jazz con mezcla de rumba, Claro. el jazz latino, digamos, Claro. tipo Paquito de Rivera, Arturo Sandoval, ese tipo de... Y allá en España, ¿qué momento está atravesando la cultura y la sociedad? ¿Cómo la ves? O sea, Ay, no me hagas hablar de eso porque estoy muy enfadado con todo eso. Es que me parece que pasa algo global, ¿no? No solamente España es un país de corderos, ¿viste? Es terrible, totalmente terrible. La gente ve la televisión y se cree todo lo que le dice la televisión. Es increíble. ¿dónde? ¿En Los España maneja- o acá, digo? Creo que es un plan mundial. Creo que es algo que Sin duda. es globalizado, ¿no? Sin Que duda. está planificado por alguien. No sé por quién todavía. Es que ni interesa ya saber por quién, sino lo que interesa es tratar, claro, por qué, o por lo menos que no sea intentar, ¿no? Por ejemplo, hay decretos de necesidad de urgencia que hizo el gobierno español que la gente no sabe. No sabe. No sale en ningún lado. Yo lo sé porque sigo un tipo que saca todos los boletines del Estado. Entonces ahí te salen las leyes que hizo el gobierno ese día, ¿viste? Y salen cosas alucinantes como que ya no podés... Cuando los payeses de Ibiza, los payeses les decimos a los que nacieron en el lugar de toda la generación ibicenca, ¿no? ¿Qué le dicen que no pueden criar más corderos? Se mueren, ellos no lo saben, pero yo sí lo sé porque vi la ley. Ya está hecha la ley, la aprobaron y todo. son cosas de la Son década cosas medieval. alucinantes, las cosas alucinantes. La gasolina aumentó un 100%, nadie dice nada, está todo bien. Sí, sí, y bueno, quizás todavía porque tienen plata en el bolsillo, pero el día que se le acabe un poco... Ya se le está acabando. Este año yo tengo muchas dudas con la temporada de Ibiza. Porque con todo este invento que hicieron de la guerra de Rusia con Ucrania, ¿para qué le hicieron? Para mí le hicieron para lo que está pasando. Recesión, la carne se va a las nubes, hay todos los problemas que hay, la inflación, todo y ahora es de Ucrania y Rusia. Claro, Como en sí, el sí. 2008 fue de Goldman Sachs, como en el 2000 fue Europa Unida, siempre se inventan algo ellos. Y este año le han sacado un 30% de sus ingresos a los alemanes, a los franceses, a los ingleses, con todo el aumento que hubo de energía, de gas, de electricidad, de todo lo que aumentaron, le han sacado así, escrupulosamente, 30% de sus ingresos. ¿Y ese tipo en qué se va a privar? De irse de vacaciones. Claro, claro, sí, lo primero que cortás. Sí, sí, es algo común, un común denominador. Omar, volviendo un poco ya para ir un poco redondeando, ¿no? Y bueno, lamentablemente, ¿cuándo te vas? Me decías el 14, Sí, 14 de febrero, Día de los Enamorados. Summer and June. Vas a estar en el aire, componiendo una canción, después de 2 whisky ahí arriba que... Es un lindo lugar para componer el avión. Entre que te aburrís un montón y que estás en las nubes. Claro, no hay lugar más lindo que estar en las nubes. ¿Y cómo ves ahora un poco tu carrera? ¿Cómo estás diciendo que ya tenés terminando el último disco? Llegás allá, tenés planes ahí, tenés Sí. un circuito medio armado ahí. Sí, ahora quiero aprovechar el invierno, juntar la banda allá. Allá somos un baterista, un bajista, un saxofonista que toca varios instrumentos y yo. Y vamos a arrancar a tocar. Porque después, una vez que empiece mayo, junio, ya es lo que te digo, ya los hoteles llaman gente que haga versiones y todo Claro, eso. comienza la temporada alta, digamos. Entonces, tipo con el pretexto de presentar el nuevo álbum, tengo ganas de tocar, tengo ganas de salir a tocar. Estoy preparándome. Atravesaste casi 50 años en el rock, ¿no? Donde viviste etapas allá arriba, o sea, contento, bien, como ahora. Donde viviste depresiones o tristezas. ¿Cómo lo manejaste a nivel personal eso? Porque, no sé, ¿te dejó secuelas emocionales toda esa etapa que
¿La pasaste mal? Totalmente. El haber estado de tantos años sin hacer nada de música es por un trauma de adolescencia, aparte de los 20 y pico años en adelante. Por ejemplo, las canciones de Spinetta como Muchacha Ojo de Papel, que la hizo a los 17 años. Sí. Es cuando más estás... Sí, tenés el disco rígido en vacío, la edad, claro. Estás en una edad en que Claro, tenés todo la lo, creación está a tope, ¿no? Y eso fue lo que me sacó todo eso, pero... ¿Y en esa época había tanto, o sea, peligro con los excesos en la juventud como hay ahora? No. Porque hoy sabemos que, o sea, más ponele, un joven artista que tiene éxito tiene mucho más acercamiento a un montón de otras cosas que quizás el pseudo, tenemos una imagen del hipismo que no es realidad. O sea, la mayoría eran intelectuales o tipos pensantes, ¿no? Por más que experimentaran con distintas cosas, no había un flagelo, ¿no? ¿Cómo lo veías, o cómo lo veías vos a eso? Era todo muy romántico. Muy romántico. Calcula que yo me iba a ver a Los Redondos con mis hijas, una de 3 y una de 5. Claro. Y llegó un momento que ya ni yo podía ir, no llevar a mis hijas. Claro, fue creciendo tanto. No podía ir porque había quilombo cada día que tocaban, era un quilombo, la gente hacía cosas que yo nunca las vi cuando era adolescente. Nunca hubo una pelea de bandas, una banda contra otra que se caguen a trompadas. Yo no recuerdo. Es que si lo agarrara un psicólogo, o sea, hay un conflicto ahí adentro, hay un problema de fondo, ¿no? Creo que la sociedad y la juventud, o sea, bueno, el rock, como el fútbol, como no sé, cualquier disciplina grupal y masiva, expresa el diagnóstico de una sociedad, ¿no? Un poco. Ibas a bailar en un sitio y capaz que sí había peleas, pero ibas a ver un recital y no pasaba nada. Claro. La gente iba a escuchar música. Sí, antes ibas a Taos o cualquier boliche y se peleaban lo de San Jorge contra lo de Santa Rosa, o con los pibes de cruce con esto, porque qué sé yo, porque se miraban mal, se pisaban, ¿no? Sí, como un pero deporte. terminaba, o sea, todo eso dentro de medianamente algo suave. Pero siempre existía el que se agarren mano a mano. Claro, no le iban a pegar 8 contra 1. No, jamás. Claro. Ni pegarle a un tipo en el suelo que está desmayado. No. Ahí llegamos. Así llegué, o sea, ¿Te das cuenta? pasó un montón de cosas que logramos tener eso. Bueno, Mar, gracias. Para nosotros Gracias es un gusto a ustedes, tenerte, chicos. Gracias porque en realidad, o sea, aparte de toda tu actualidad artística y tu trayectoria, fuiste parte fundamental junto a un montón de otros muchachos y había muchachas, chicas. Claro, sí. Menos, lamentablemente. Menos, sí, puede ser que menos, pero había fan que me Y iba además a ver. también eran las que hacían el aguante, ¿no? Muchos Sí. términos. No, había. La gente iba a escuchar. Yo me ponía a cantar y era 1500 personas en la fila. Un silencio. Todo el mundo escuchando las letras de las canciones. Claro, porque buscaban eso, iban a buscar eso, ¿no? O sea, entender. Yo en Ibiza canto en un lugar que unos chicos tienen como una asociación de poetas. Entonces se juntan una vez o 2 veces por mes, se juntan y cada uno va a decir su poesía. El que recibe más aplausos gana, no hay premios, no hay nada, pero la gente se la pasa de puta madre. Y me gusta cantar ahí porque hago canciones que no hago con la banda, porque hay un silencio. Claro, encontrarlo. El mundo va a escuchar las letras. Y eso pasaba en aquella época. Para el músico no hay nada mejor que el silencio del público, ¿no? Como la euforia también, pero el silencio de que, o sea, de vos dejar en silencio a la gente. Sí, ¿no? sí. Es mejor que el aplauso. ¿Cómo podemos escuchar tu disco, tu material nuevo o lo que ya tenés grabado en Spotify, nos decías, y en YouTube? Está en Spotify, está en todas las redes sociales. En YouTube, solamente pinchando Mar Moreta. ¿Moreta con una T? Con una T sola. Van a encontrar el álbum que hice el año pasado, más un montón de cositas que hay sueltas, de cosas en vivo. Y mañana terminamos el segundo álbum, que la verdad
me gusta más que el primero, las canciones son más lindas, me gustan más. Eso es bueno ya de por sí. Me hace te gustar adelante. No, no me gusta tanto como el otro. Me gusta mucho más que el otro. Claro. Y buscando Marmoreta, ya si se suscriben, le va a saltar. ¿Y eso lo vas a subir apenas lo tengas? Y YouTube te tarda una semanita más o menos, una vez que le mandas todo, una semanita tarda. Así que yo calculo que para el 10 de febrero a más tardar ya está en las redes sociales. Vas a estar llegando a España con el disco bajo el brazo, como digamos, ¿no? Sí. Bueno. Estoy muy entusiasmado con este disco, porque salió muy bien. ¿Cómo la pasaste acá en Argentina? Bueno, un 70% familia, un 30% música, o sea, ideal. Claro. Vine a ver a mi nieto, que cumplió 1 año en enero, y quería estar mucho tiempo con él, y estuve todos los días, lo voy a ver todos los días. Los padres ya no me aguantan más. Y haciendo música. Y descansando y haciendo música. ¿Dónde parás acá? O sea, ¿dónde seguís yendo a tu barrio? Sí, estoy en la casa de mi madre, la de toda la vida. ¿Dónde es? En Claypole, Claro. a 2 cuadras de la estación. Ahí nací, en esa casa. Y volvés ahí. Nací cuando en Claypole vivían 300 habitantes. Era campo, vacas. Vacas, campos. Para nosotros ir a Arroyo de las Piedras como para los chicos de ahora ir a la plaza. Claro. Hacíamos 4 kilómetros para ir a Arroyo de las Piedras. Iban a pescar. A pescar y tirarnos y nadaba, te metíamos ahí, hasta que después empezaron estos, los que mandan a tirar cosas en el río y se secó. Esa canción que dije de Marcela Claypole habla de eso, aquel viejo arroyo de las piedras que se fue secando igual que mi piedra. Es dramático, ¿viste? Sí. Una cosa que fue tan importante en mi vida, ese campo, todo eso, que ya no esté más. Es como, yo siempre que canto esa canción digo, es que cuando te vas, una frase de Made in Lanús, de la película, que dice, cuando te vas, y metes todo lo tuyo en una valija, pero hay una cosa que no te entra, el olor. Claro. El olor queda para siempre. El olor no lo puedes meter en la valija. Es como la comida de tu vieja. Y es lo que extrañas cuando estás afuera. Claro. El pasto recién cortado, la comida de tu vieja. Esa planta de campanitas que tiene ese olor tan dulce, esas blanquitas. Sí, en la esquina de mi casa en Ibiza tengo una de esas. Y no hay vez que pase por ahí que no me acuerdo de mi infancia. Qué bueno, qué lindo. Qué lindo porque por lo menos tenés ahí, viste, un satélite que transporta enseguida, ¿no? Sí. Omar, bueno, te esperamos para la próxima, cuando esperemos que sea ya con el disco y con ganas de que vuelvas a visitarnos. Ya te voy avisando antes de venir. Sí. Para nosotros es un gusto, primero que estés acá en la radio, que bueno, y que sigas con toda tu actualidad, tu carrera artística. Y nada, que a la larga nos representás en donde estás, y eso está buenísimo, tener representantes de este tipo. Así que gracias. Y ahora de acá me voy a ver unos amigos de toda la vida que son de acá de Varela. Ahora tiramos la dirección y vamos todo con Omar. Vamos al último bloquecito y ya venimos con la columna de Sergio para ir terminando hoy este lindo programa que tuvimos en la 12.